Gloria a Dios. Antes de pasar a la palabra, hermanos, les pido que hagamos una oración más. Les pido que cierren sus ojos para hacer una breve oración, hermanos. Bendito Padre Celestial, en esta tarde, Señor, nos disponemos a escuchar de tu bendita y santa palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido reunirnos aquí una vez más, con el fin de ser alimentados, Señor, con tu palabra, con la predicación fiel y precisa de lo que tú hoy quieres hablarnos a tu iglesia, a tus hijos, a tu pueblo, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos has permitido esta bendición, Señor, de poder venir a disfrutar estos alimentos espirituales, y te pedimos que la palabra que sea predicada no solamente quede en nuestro oído o en nuestra mente, sino que a través de tu Santo Espíritu sea bajada a nuestros corazones para que se quede a morar ahí eternamente, Señor. Te damos gracias y nos disponemos a escuchar esta enseñanza en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Vamos a sentarnos, familia. Y vamos ahí a la palabra de Dios, hermanos. Vamos directamente a abrir la palabra ahí en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Jeremías. Vamos ahí al libro del profeta Jeremías, capítulo 6. Dice el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 9 en adelante. Dice en el nombre de Cristo Jesús: Así dijo Jehová de los ejércitos: Del todo rebuscarán como a vid el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Hasta ahí, familia, hasta el 16. Y muchas veces pregunto, ¿no? Leemos así unos cuantos versículos y digo, ¿qué entendimos? Pues nada, ¿verdad? Así de manera sencilla, de manera rápida, ¿qué entendimos? No mucho, hermanos. Vamos a empezar esta enseñanza en base a lo que acabamos de leer. El contexto de estas palabras del profeta Jeremías realmente no es muy difícil de entender, familia. Nos encontramos en el Antiguo Testamento, que es donde encontramos la historia del pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios. Y en esta ocasión, Dios levanta a un hombre con el ministerio de profeta para nuevamente hablar a su pueblo. Dios jamás abandonó a su pueblo en el Antiguo Testamento, hermanos, y levantó hombres, no nada más profetas, levantó jueces, levantó hombres que los libertarían, levantó toda clase de personas que le dijeron sí al propósito de Dios. Entonces Israel tiene una historia sumamente intensa de altas y bajas. A lo largo del Antiguo Testamento vemos que Israel es atacado muchas veces, es aprisionado, es oprimido, es perseguido en muchas ocasiones, pero también encontramos que siempre Israel tuvo un Dios grande, poderoso, fiel, protector, y una cualidad de Dios que a veces se nos olvida, que es un Dios también justo. Sin embargo, hermanos, Israel en muchas ocasiones se olvidó de algo que a nosotros, que a la iglesia, también se nos olvida muy seguido, que es donde voy a entrar ya al centro de mi mensaje. Que con Dios, hermanos, ¿qué es lo que muchas veces el error que cometió Israel, que a veces nosotros como iglesia también cometemos? No entendieron, hermanos, que con Dios no se juega, que en las cosas de Dios
¿Das todo o no das nada? Que esto no es un juego, hermano. Que no puedes estar con Dios y al mismo tiempo con el mundo. Que no puedes estar bien con el Señor y al mismo tiempo estar bien con el pecado, con la inmundicia, con la suciedad que ahorita existe en el mundo que estamos viviendo. No se puede, como dice la misma palabra, servir a dos señores, ¿verdad? Entonces, esto no es un juego, hermanos. Y Dios no solamente está en la vida de las personas únicamente para cuidarnos y para darnos todo lo que nosotros le pidamos. Porque a veces hay muchos cristianos que se atoran en esos versículos que dicen: pide y se os dará, pedid y mi Padre que está en los cielos, si le pides en mi nombre, Él lo hará. Entonces nos quedamos únicamente con esos versículos y creamos a un Dios falso, ¿verdad? Que estamos convirtiendo a este Dios todopoderoso, a este Dios majestuoso, justo, que nos corrige, que nos disciplina, y lo convertimos como que en una especie de genio de la lámpara, que nosotros le pedimos y Él hace. Y esta es una concepción equivocada de lo que es Dios. Hermanos, a veces se nos olvida que Dios nos va a pedir algo a cambio. ¿Y sabes qué es ese cambio? Lo que Dios nos va a pedir a cambio de su presencia es nuestra vida entera. Una vida de santidad, una vida de obediencia, una vida de consagración, una vida de esfuerzo y sobre todo, una vida de sujeción a su bendita y santa palabra. Esto, hermanos, se le olvidó a Israel. Y a muchos cristianos de hoy en día también se les ha olvidado. Cristianos que reciben hermosas y grandes bendiciones de parte de Dios, que reciben hermosos milagros. Porque, hermanos, yo he escuchado testimonios preciosos. Yo no creo que un testimonio salve a las personas, pero creo que sí motivan, creo que sí ayudan, que sí exhortan. Lo que cambia es la palabra de Dios. Lo que renueva es la palabra de Dios. El que salva es el Espíritu Santo, y lo hace a través de la fe, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero los testimonios son de mucha ayuda. Los testimonios exhortan, los testimonios a veces resuelven dudas, los testimonios nos dan ánimo para seguir adelante. Y hay cristianos, hermanos, que han recibido hermosos milagros, hermosas experiencias con Dios, sanidades inexplicables, toda clase de milagros. Pero esos cristianos se asustan si les hablas de servir en la iglesia, de darle algo a Dios y no solamente pedirle. No se consagran al Evangelio y siguen pecando. No les importa el testimonio. Cristianos que quieren milagros, soluciones a todos los problemas. Pero cuando Dios les pide perdonar a su ofensor, ellos dicen: no puedo. Cuando Dios les pide amar a su enemigo, ellos dicen: no, yo no voy a hacer eso. Cuando Dios les dice: deja tu pecado, ellos dicen: más adelantito, porque ahorita estoy joven, ahorita quiero disfrutar. O cuando Dios dice: obedece mi palabra, ellos dicen: no, sí quiero ir a la iglesia, pero no hay que ser tan fanático, no hay que meternos tanto, no hay que exagerar, no hay que dejar de adulterar, no hay que dejar de pecar, no hay que dejar de mentir, no hay que dejar de robar, no hay que dejar de engañar, no hay que dejar de hacer todas estas cosas, porque si no el mundo ya me dice que soy un fanático. Y eso pasa el día de hoy, mis hermanos, así como le pasó al pueblo de Israel en su momento. Personas bendecidas por Dios, personas elegidas por Dios, pero que no son capaces de soltar el orgullo que hay en sus corazones. Personas, hermanos, el pueblo de Israel, en aquel entonces, estamos hablando de hace 4000 años para atrás, en aquel entonces el pueblo de Israel, los miembros de las tribus, los miembros de este pueblo eran los únicos en el planeta Tierra que podían decir: yo pertenezco al pueblo elegido de Dios. Yo pertenezco, Dios me eligió a mí, Dios me bendice a mí. Ellos lo podían decir. Qué bendición tan grande, hermano. Así como ahorita la iglesia podemos decir: Dios me salvó, Dios volteó a verme cuando estaba yo sumergido en mi pecado, en lo más oscuro, en lo más bajo. Hasta ahí llegó la misericordia de Dios y me levantó y me dio vida eterna. ¿Por qué? Porque me amó hasta la muerte. Qué bendición poder decir eso. Hermanos, cuando yo me convertí a Cristo en el año 2015, cuando yo me convertí a Cristo, les testifico un momentito, que empecé yo a irme y empecé a ir a la iglesia, a escuchar palabra. Por supuesto que había muchas cosas que yo no sabía y que yo ni entendía, hermanos. Yo todavía no sabía la diferencia entre una iglesia evangélica y una iglesia católica.
Yo todavía no sabía la diferencia de la palabra de Dios, la Biblia Reina Valera, que es la que usamos, a la Biblia de otras denominaciones. Yo no sabía el significado de conceptos tan importantes como la fe, el bautismo, la conversión. Yo lo único que sabía, hermanos, era que me había encontrado con un Dios todopoderoso, con un Dios misericordioso, que me había sacado de mi depresión, de mis enfermedades, de mis situaciones, de la basura en la que yo vivía, que había tenido misericordia de mí, y que la única razón para hacer eso era que me había amado, que me amaba. Para mí, hermanos, para Jorge, eso fue suficiente para que cuando en la iglesia se predicó de bautismo, yo dije, sí, apúnteme. No sé qué significa, pero Jorge, tienes que tomar una plática. Pues sí, después la tomo, pero apúnteme, yo me quiero bautizar. ¿Por qué? Porque si tiene que ver con Dios, yo quiero entonces tomar eso. Pero que hay que servir también en la iglesia. Y por eso dije, pues yo sirvo. ¿Qué se necesita, pastor? ¿Qué se necesita? Necesito practicar, necesito desarrollar algo, algún talento, algún instrumento. ¿Quiere que aprenda a predicar? No, Jorge, es que cálmate, es que es poco a poco. Ok, pero que sepa que yo quiero con Dios. Si servir en la iglesia tiene que ver con Dios, entonces mi respuesta es sí. Oye, Jorge, pero que mira, va a haber un discipulado. Apúnteme, pastor. Apúnteme al discipulado. ¿Por qué? Porque si tiene que ver con el mismo Dios que me rescató, con el mismo Dios que me sanó, con el mismo Dios que restauró mi familia, con el mismo Dios que me dio una vida nueva, mi respuesta es sí. ¿Qué es discipulado? No sé. En aquel entonces yo decía, no sé. ¿Qué se enseña? ¿Cuánto dura? ¿Qué hora es? No me importa. Usted apúnteme, porque si tiene que ver con Dios, mi respuesta es sí. Jorge, ¿sabes que antes de los servicios está también la escuela dominical? Apúnteme, pastor. Apúnteme. Yo voy a ir, porque si se trata de aprender, de conocer a ese Dios que me amó hasta la muerte, mi respuesta es sí. Jorge, que va a haber un encuentro, no sé qué sea eso, pero apúnteme, pastor. Jorge, después vamos a hacer el sacramento de la Santa Cena. Pastor, si yo puedo hacerlo, apúnteme, ahí estoy. Y la pregunta es, hermanos, ¿por qué dije sí yo a todas estas cosas? ¿Porque soy muy sabio y muy inteligente? Claro que no, es lo que menos soy. Simplemente porque había tenido un encuentro genuino con Dios, ese Dios que me rescató del mundo, del enemigo, y que me rescató de mí mismo, de mis propias decisiones. Ese Dios que por gracia me ofreció una vida eterna a su lado sin yo siquiera merecerlo. Ese Dios que dio a su Hijo amado por salvarme de la condenación eterna. Ese Dios que me amó hasta la última gota de su sangre. Y por eso, hermanos, mi respuesta fue sí. No sé qué significa, ya después lo entenderé, ya después lo estudiaré, ya después me enseña, le dije yo al pastor que me discipuló, pero mientras yo pueda hacer cosas que agraden a Dios, mi respuesta será sí. Amén, amén, poderoso Dios. Yo entendí eso, y para mí era razón suficiente, hermano, para darle mi vida entera. Saber que me había rescatado de la condenación eterna a la que yo iba. Durante 25 años de mi vida le servía al mundo, le servía al enemigo. Hermanos, yo toqué guitarra en el mundo. Yo toqué guitarra para divertir a amigos en borracheras. Yo cantaba, hermanos, cualquier canción de esas así que estaban de moda en aquel entonces, que hablaban para ofender a la mujer, para exaltar la fiesta, para vivir a gusto, para exaltar las cosas del mundo, hermanos. Pero cuando yo entendí que ese Dios, a pesar de 25 años de haberle fallado, de haberlo ignorado, de haberle dado la espalda, de haberle dicho no me interesa nada que tenga que ver contigo, yo prefiero mi vida, mis amigos, mi diversión, mi pachanga, mi inestabilidad, mi flojera, todo lo que a mí me hace sentir bien, yo eso lo prefiero. Y después de 25 años Dios todavía se me presenta y me dice, aún hay perdón en mí, aún hay amor para ti, aún hay salvación para ti, aún está la esperanza de que los brazos del Señor están abiertos si te arrepientes de tu pecado. Hermano, ¿cómo iba a decirle que no al Señor? Ese Señor que restauró mi familia, que me dio un matrimonio hermoso, que me dio una familia que me ama, que me dio estabilidad en mi trabajo, que me dio sanidad en mi cuerpo y sobre todo que me dio paz en mi alma. ¿Cómo iba a decirle yo que no? Con mis errores y con decisiones equivocadas, porque me sigo equivocando, hermano, con tropiezos y a veces momentos de debilidad, pero Dios se mantiene fiel y extiende su mano para todo aquel que le quiere entregar su vida, así tenga miles y miles de defectos. Israel tuvo grandes bendiciones. Dios los rescató de imperios como Egipto a través de Moisés.
Los liberó de filisteos a través de Sansón. Los liberó de los madianitas a través de Gedeón, de miles de enemigos más. Los bendijo económicamente, manifestó su poder en el pueblo de Israel, y ellos podían decir sin temor equivocarse que pertenecían al pueblo escogido por Dios, por ese Dios grande y poderoso, por Jehová de los ejércitos. El primer versículo que leímos, el versículo 9, dice Jehová de los ejércitos. Hermano, este es un nombre que tiene Dios para hacerte saber que tenemos un Dios guerrero, para tener un Dios que es consumidor, un Dios que nos protege, un Dios que pelea por su pueblo, por sus hijos, porque las batallas son del Señor, no son de nosotros. Y esto lo podía decir el pueblo de Israel, ese Dios grande y poderoso. Qué gran bendición tuvo Israel, hermanos. Pero Israel se desvió del camino y se olvidaron de que Dios sí es paciente, pero que Dios tiene un límite, de que Dios, claro que es amor, pero que también es fuego consumidor. Y Dios habla a través de Jeremías, levanta el profeta y le da palabra de Dios para que hable al pueblo. Y dice que está airado. Dice el Señor, ya me cansé de contener mi ira. Tiene un límite el Señor, hermanos. Dios está molesto en este pasaje. Dios está enojado con su pueblo y advierte que su ira caerá sobre Israel. ¿Y sabes por qué? Porque había ocurrido algo tristísimo, hermanos. Tristísimo. Dice la Biblia que desde el más pequeño hasta el más grande, todos estaban consumidos por la avaricia. Dios los había bendecido económicamente. Dios había puesto en aquel entonces el sistema tributario del diezmo, y Dios los bendecía a aquellos que eran fieles. Y los bendecía, hermanos, pero a veces estas personas se confundieron, se equivocaron y empezaron a competir entre sí, y empezaron a sentir envidia del que tenía un poco más, y empezaron a desear más, y se llenaron de avaricia desde el más chico hasta el más grande. Dice también que incluso aquellos que tenían un oficio religioso como profeta o como sacerdote, que no había ni uno solo que no fuera engañador, que engañaban al pueblo, que mentían, que hacían artimañas para engañar. Y dice que curan la herida de su pueblo con liviandad, y luego les dicen paz, paz. Pero dice Dios, no es cierto, no hay paz. ¿A qué se refiere esto, hermano? Esto es algo que estamos viviendo ahorita, Hay ejemplos de ministros que predican un evangelio con liviandad. ¿Qué significa liviandad? Con ligereza, un evangelio muy ligero, hermanos. Esos que te predican que nada más arrebate los tesoros económicos, y que jamás te predican que hay que ser buenos administradores, que hay que aprender mayordomía, que hay que permanecer fiel a Dios en abundancia o en escasez. Son los que predican con liviandad. Un evangelio que te habla de recibir y recibir y recibir cosas buenas, pero que nunca te confronta, que nunca te habla de que tú debes dar tu vida, que nunca te incomoda. Es un evangelio con liviandad, y por lo tanto es un evangelio 100% falso y mentiroso. Hermano, en estos pecados estaba hundido Israel, y aún ahí Dios muestra su misericordia, porque leímos unos versículos muy duros, hermano, donde dice Dios, al más chico y al más grande los voy a castigar. A esos sacerdotes religiosos que están engañando, va a caer mi ira sobre ellos. Sienten vergüenza, no conocen ya la vergüenza. Entonces Dios está reprendiendo, está regañando, está molesto. Pero el versículo 16, hermano, donde acabamos de leer, en ese versículo Dios sigue hablando, y Dios muestra su misericordia. Y les habla para que recapaciten, diciendo, les leo el versículo: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Entonces, en ese momento Dios les está diciendo: estoy enojado, estoy molesto, los voy a castigar, se están desviando del camino, se han olvidado de mí. Pero les da un último consejo y les dice: deténganse, detengan su maldad, deténganse por ese camino que van, pregunten por las sendas antiguas, por los caminos antiguos, busquen el buen camino, anden por él, y van a encontrar descanso para vuestra alma. Hoy nuestro mensaje, hermanos, lleva por título la senda antigua, y me encantó porque este va a ser un llamado de parte de Dios para volver al amor, a la pasión y a la persistencia que tenía la iglesia primitiva.
Israel había olvidado la ley de Dios y había decidido vivir en desobediencia, sujeto a sus propias leyes internas, leyes humanas, leyes de hombres. Y Dios les pedía volver a su voluntad. Esa era la senda antigua. Pero dice también en el versículo 16 que ahí mismo Israel respondió. Dios les dice: vuelvan por el buen camino, anden en él y van a encontrar descanso para sus almas. Pero inmediatamente Israel estaba ya tan contaminado, Israel estaba ya tan sumergido en el olvido por Dios que tenía, que rápidamente contestaron: no andaremos, no nos interesa, ya no, gracias, hay para la otra. Te ha tocado, hermano, predicarle a alguien: los brazos de Dios están abiertos hoy. No, más adelantito. Hermano, no sabemos si mañana vamos a amanecer. Acepta a Cristo hoy. No, después. Ahí para el otro domingo la pienso, hermano. Así estaba Israel, hermanos. Hoy la iglesia moderna ha perdido el camino. Es real que no hay mucha diferencia entre lo que pasa hoy con lo que pasó con Israel. Para donde voltees, hay iglesias víctimas de su ego, que solamente quieren llenar de gente las iglesias, hacer mega iglesias, ministros vividores, que su único anhelo es vivir de ofrendas y de diezmos, falsas doctrinas, falsos maestros, líderes sin conocimiento, eventos por todos lados que quieren emocionarte, pero que no sirven para nada. Y hoy Dios nos habla y nos dice: iglesia, es momento de volver a la senda antigua. Hoy Dios nos pide volver a los caminos que seguían los primeros cristianos, a su voluntad, la voluntad del Señor, al camino por el que Dios quiere que caminemos. Esas son las sendas antiguas, hermano. Quiero compartir contigo algunos puntos de lo que es la senda antigua, por lo que la iglesia debe de volver a caminar. En primer lugar, te comparto: volver a la senda antigua es volver a la humildad de la iglesia primitiva. Y cuando hablo de humildad, hermano, no se me viene otro ejemplo a la mente más que ver al Señor Jesucristo. Aquella noche, no sé si recuerdas el pasaje, lo hemos predicado, el Señor Jesucristo, cuando ve, hermanos, que estaban discutiendo sus apóstoles sobre quién era el que tenía que lavar los pies, porque era algo verdaderamente humillante y vergonzoso, y el Señor Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Mesías profetizado, el Cristo, el Rey del universo, se levanta en medio de toda esta bola de hombres orgullosos e inmaduros. Se levanta y dice la Biblia que se quita su manto de rabino, que se ciñe una toalla a la cintura, que se hinca, toma un lebrillo con agua y él empieza a lavar los pies de sus discípulos. Esos pies mugrosos, llenos de tierra, negros, hermano, como la conciencia de ellos. Y el Señor Jesús se hinca y toma la posición más humillante del siervo más pequeño de la casa y le lava los pies a sus amados discípulos. ¿Cómo se llama eso, hermano? Humildad. Humildad. Y el Señor Jesús nos enseña que Él no vino a ser servido, sino a servir a los demás. Jesús nos da el mejor ejemplo de humildad y nos enseña que la humildad no tiene que ver con tu vestimenta, no tiene que ver con tu cuenta bancaria, no tiene que ver con el carro que traigas. La humildad verdadera tiene que ver con el cómo miras a los demás. Jesús, pregunto, ¿era superior a sus discípulos? Por supuesto, Jesús era Dios. Los discípulos eran simplemente humanos como tú y como yo. ¿Jesús valía más que los discípulos? Claro que sí. Jesús era superior en todo a los discípulos, así como el Señor es superior a nosotros. Pero aún siendo superior, Él se hincó, se humilló a sí mismo y no titubeó para lavar los pies de sus discípulos. Eso es humildad. Él los vio como iguales. Él no los vio de arriba, Él decidió mirarlos de abajo hacia arriba y lo hizo con amor. Hoy la vanidad, hermanos, la vanidad ha entrado a la iglesia. Ya nadie quiere ser siervo. Ahora todos quieren ser líderes. Ahora todos quieren tener cargos, nombramientos. Quieren ser nombrados con cargos. Hay personas que no tienen ni siquiera un llamado de parte de Dios, pero ellos dicen que son pastores, fingiendo tener conocimiento para alimentar no a la iglesia, sino alimentar su propio ego y su propio orgullo. Personas que disfrutan que las personas pongan sus ojos en ellos y que les digan: Señor pastor. Hermano, a mí una vez me regañaron porque a un pastor le dije por su nombre, le dije: hermano fulanito, y me vieron: no le dijiste señor pastor.
Cuando ¿qué somos, hermanos? No somos superiores, somos hermanos en Cristo, somos seres humanos en un proceso durísimo de santificación, somos seres humanos que hemos recibido la misma gracia y misericordia de Dios. Nadie es superior a nadie, sea pastor, sea evangelista, sea maestro, sea el mejor teólogo, no es superior a nadie. Miembros adictos al supuesto liderazgo, que hasta amenazan a los pastores y les dicen: o me das un cargo de líder o me voy a otra iglesia, porque ya me pasó. Hoy iglesias, hermano, donde enseñan que la humildad es no usar joyas, que tu ropa no valga más de 150 pesos, que no vayas a usar una buena bolsa, o que si eres hombre que no vayas a traer una buena cartera, porque no es humilde. Y jamás hablan de que la humildad es entender quién es Dios, pero también entender quiénes somos nosotros. Humildad es reconocer que Dios es el único digno de ser llamado grande. No hay grandes predicadores, no hay grandes pastores, no hay grandes hombres. El único grande es Dios. ¿Y sabes cómo sé esto? Con el nombre de Sansón, por ejemplo. ¿Qué significa el nombre de Sansón? El nombre de Sansón significa pequeño sol. Sansón iba a traer luz. Sansón iba a traer esperanza al pueblo que estaba oprimido por los filisteos. Pero su nombramiento fue: eres pequeño, porque el único grande y el gran sol es nuestro Señor. Por eso Sansón se llamaba pequeño sol, porque no hay hombres grandes, hermanos, no hay grandes predicadores, grandes hombres de Dios, grandes mujeres, grandes ungidos, no, simplemente vemos seres humanos imperfectos, llenos de la gracia y la misericordia de Dios, y grande únicamente el Señor, que salva, que restaura, que sana y que da una vida eterna a aquellos que lo reciben. Humildad es entender que Dios es el único grande, que Jesús es el buen pastor y que no existe mayor sabiduría que la que está en la voz consejera del Espíritu Santo. Humildad es entender que tu vida es tan valiosa como la de cualquiera de tus hermanos, que tal vez tú tengas más conocimiento que otros, tal vez tengas más talentos que otros, tal vez tengas más dones que otros, tal vez tengas mejores capacidades que otros, pero que eso no te vuelve mejor que nadie, hermanos, que todos somos únicos, que todos tenemos un gran valor y todos somos igual de amados por nuestro Padre Celestial. Humildad es entender que tus talentos y capacidades tienen el propósito de servir a los demás, no de alimentar tu orgullo y no de darte reconocimiento, y no te deben de importar tampoco los aplausos de las personas. Lo único que te debe de importar es que lo que estés haciendo le agrade a tu Padre Celestial. En la iglesia primitiva, hermanos, todos entendían esto, habitaban juntos y eran iguales pastores y ovejas, predicadores y oyentes, diáconos y feligreses. Todos tenían funciones diferentes, pero nadie se sentía superior a otro. Nadie creía que él merecía ser servido y no servir, y aquel que lo llegara a creer de inmediato era corregido por la palabra de Dios. La humildad es compartir la doctrina bíblica con otros, hermanos, con el propósito de juntos ser fieles a la palabra. Hoy los pastores, hermano, algo tristísimo, hoy los pastores no quieren dialogar, no están dispuestos a aceptar que es posible, que están enseñando mal una doctrina. Yo he invitado a varios pastores a dialogar, a tocar algunos temas doctrinales que me parece que están equivocados, a hacerlo con la Biblia abierta, con un café, y yo he recibido respuestas como estas. Me han contestado: no, hermano, cada quien cree lo que cree, hombre, así déjelo. No, hermano, usted tiene su interpretación y yo la mía. No, hermano, usted se me hace que tiene espíritu de división, por eso quiere contender conmigo. Y responden eso, hermanos, porque hay un ego que no les permite correr el riesgo de ser corregidos. Cuando ser corregidos es una de las mejores bendiciones que podemos tener, pero para ser corregidos es indispensable tener humildad. La humildad que sí tenía la iglesia primitiva. En segundo lugar, volver a la senda antigua es volver a la obediencia. Hermanos, para la iglesia primitiva, perdonar no era una cosa de sentir, amar no era algo que se hacía por emociones, bautizarse no era algo que se tenía que pensar durante años, servir en la iglesia no era algo que se daba con el paso del tiempo, orar no era algo que se hacía nada más cuando tuvieran problemas, escudriñar la palabra no era algo que se hacía únicamente si eras pastor o predicador. No, todas estas cosas se hacían por obediencia.
Para la iglesia primitiva, el solo hecho de que Dios lo pidiera era razón más que suficiente para ser obediente. La palabra de Dios decía: ámense los unos a los otros. Ok, Señor, eso haré. Lucharé con mi carne y sé que no será fácil, pero yo decido amar hasta mi peor enemigo. ¿Por qué? Porque soy obediente. Y la palabra de Dios nos dice: perdonen hasta 70 veces 7. Ok, Señor, yo perdono, pero no de labios, sino de adentro de mi corazón, que es como verdaderamente se debe de perdonar. ¿Y por qué voy a perdonar? Por ser obediente a ti y porque tú me has perdonado a mí. La palabra de Dios dice: cree y bautízate. Ok, Señor, doy ese paso de obediencia, con entendimiento, sí, de lo que estoy haciendo, pero yo te obedezco. Mi hermano, cada persona que ha logrado dejar su nombre en el corazón de Dios, lo ha hecho no porque sea fuerte, ni valiente, ni inteligente, sino por ser obediente. Sansón no hizo lo que hizo por su fuerza, lo hizo por ser obediente a Dios. El rey David, con todos sus errores, ¿por qué? ¿Cómo lo menciona la Biblia al rey David? Un hombre conforme al corazón de Dios, con todo y sus errores. Salomón era muy sabio, pero hermano, las bendiciones que recibió no fueron por ser sabio, sino por ser obediente a Dios. Cada apóstol, cada pastor fiel y obediente han dejado su nombre en la historia cristiana. Cada creyente que ha vivido en obediencia ha dejado un camino marcado para sus siguientes generaciones aquí en la tierra, y ha sido escrito su nombre en el mejor lugar que puede estar el nombre de una persona, que es en el libro de la vida. Gloria a Dios por esto. Número 3. Volver a la senda antigua es volver a la adoración incondicional. La iglesia primitiva, hermanos, era una iglesia adoradora. No importaba la situación que estuviera atravesando, no había problema que evitara que la iglesia adorara a su Señor. Mis hermanos, los primeros cristianos eran personas como tú y como yo. Tenían problemas y situaciones todos y cada uno de ellos, pero esa iglesia sabía que Dios merece ser adorado sin importar la situación. Había personas enfermas, pero seguían adorando a Dios. Había personas que habían perdido a sus seres queridos, padres, abuelos, hijos, pero seguían adorando a Dios. Había persecución, estaban amenazados de muerte, pero la iglesia seguía adorando a Dios. Hoy la iglesia ha confundido a Dios con Santa Claus, hermanos, y Dios recibe cartas de peticiones en lugar de recibir adoración de parte de su iglesia. El Señor únicamente está recibiendo una lista de cosas que quieres que Él haga, en lugar de recibir la adoración genuina en espíritu y en verdad. La iglesia nos hemos vuelto tan egoístas que cuando cerramos los ojos solamente pensamos en nuestras necesidades, en nuestras peticiones, en nuestros problemas, en nuestros deseos, en nuestros anhelos, y olvidamos adorar, olvidamos exaltar el nombre de Dios, olvidamos reconocer su deidad, su majestuosidad, su santidad. Hermanos, adorar no se trata de que tengas un vocabulario muy extenso y que puedas durar horas diciendo cosas diferentes. Si se te están acabando las palabras al momento de adorar, es porque estás pidiendo y tus peticiones tienen un límite. Pero ¿cómo están los ángeles del cielo, hermanos, adorando a Dios? Los ángeles del cielo están diciéndole al Señor una y otra vez: eres santo, 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 santo eres, Señor. Y lo dicen millones de veces. Y están adorando al Señor. Hermanos, adorar a Dios no significa echarte un discurso que suene muy bonito. No significa tener el mejor habla, el mejor vocabulario, el mejor lenguaje. Adorar a Dios es allí en tu corazón reconocer que Él es Dios, que Él merece ser adorado, que Él es santo, que Él es justo, que Él es misericordioso, que Él es amor. Gracias por tu vida, Señor. Gracias por mi vida, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor infinito, por tu amor incondicional. Gracias por tus promesas. Pedir no es malo, hermanos, pero olvidarse de adorar a Dios sí lo es. Olvidar que Dios merece ser adorado sí es un problema. Por eso la iglesia ya no se hinca, por eso la iglesia ya no levanta las manos, porque se ha perdido el camino. Y es por eso que es urgente volver a la senda antigua. El Señor nos está diciendo lo mismo que le dijo a Israel: vuelve a la senda antigua. No quieras avanzar en tecnología. Los primeros cristianos no tenían tecnología, pero tenían corazones que adoraban.
Por eso es que ese momento, hermano, de la última canción que tocamos se llama así, canción de adoración, porque esas canciones tienen letras para adorar, como ese canto que dice: mi pensamiento eres tú. ¿Quién eres? ¿Quién es mi pensamiento? Tú, Señor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado mi existir. Mi pensamiento eres tú, Señor. Eso es adorar a Dios, entender lo que estás cantando. Hay cantos que dicen, por ejemplo, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. ¿Cuántas veces lo dice ese canto? Cristo, yo te amo. Y no sé dónde estuvieras si yo a ti no te tuviera. Cristo, yo te amo. Eso es adorar a Dios. No son canciones que dicen: Señor, sáname, Señor, resuelve mi matrimonio, Señor, resuelve mis situaciones, Señor, me hace falta un poquito más de dinero, Señor, tengo una deuda. No, eso no es adorar, es pedir, y no está mal. La Biblia también dice: pide conforme a la voluntad de Dios, sí, pide. Pero se nos está olvidando adorar por estar pidiendo. Son cantos que no son para pedir, sino para adorar a Dios. Pero no basta decir la letra, debes hacerlo con entendimiento, teniendo claro lo que estás diciendo. Eso es adorar en espíritu y en verdad. Volver, hermano, volver a la senda antigua es volver a la verdadera adoración. Y en un lugar donde se adora al Dios verdadero, prepárate. En un lugar donde se adora al Dios verdadero, prepárate, porque pasan las cosas más grandes y maravillosas y los más hermosos derramamientos del Espíritu de Dios. Pero Dios quiere ser adorado. Dios no quiere bajar a este lugar a que le des tu lista, tu cartita de Santa Claus. Él quiere bajar a este lugar a que le adores, a que rasgues tu corazón, a que te desbarates en su presencia, a que reconozcas que sin Él no eres nada. A eso baja Dios a los templos, a eso viene Dios a estos lugares y derrama su Santo Espíritu, a ser adorado, no a que le des una lista de tus problemas. En cuarto lugar, volver a la senda antigua es volver a confiar en la palabra. Volver a confiar en la palabra. Todos los cristianos, hermano, cargan su Biblia, o así debería de ser al menos. Pero la verdad es que muchos la leen, muchos la citan, pero han dejado de confiar en el poder de la palabra de Dios. Porque la iglesia ya confía más en los eventos de sanidad y milagros. De 7 a 10 de la noche el Señor va a estar sanando. Si se te pasó la hora, pues ahí con la pena para el otro invitado. Ahorita gracias, madre. Ahorita la iglesia, hermanos, está esperando predicadores que vengan a decirte: yo sano todas las enfermedades, yo vengo y te resuelvo todos los problemas. Es más, de 7 a 10 va a estar mi evento llamado Sanidad y Milagros. Y luego ves los espectaculares, ¿no? Ves la publicidad y está el pastor así, parado así como que, yo, el centro de todo. No, hermanos, no. Hay personas que están esperando y que confían más en el hermanito o hermanita espiritual de la iglesia que ore por ellos, que porque está más cerquita de Dios. Confían más en shows musicales, con luces, con música en vivo, con personas vestidas de payasos, escenarios y todo lo que llame la atención, que en el poder de la palabra de Dios fielmente predicada. Y con el perdón de muchos que pueden oír este mensaje, porque a lo mejor no les va a gustar esto que voy a decir, pero Jesús, hermanos, Jesús nunca hizo conciertos para que la gente se convirtiera. El apóstol Pablo jamás se disfrazó de payaso para llamar la atención de las personas y que se convirtieran al evangelio. Pedro no hizo eventos con publicidad con él al centro para que la gente creyera en Jesús. El pastor Timoteo no buscaba invitados que vinieran a hacer campañas de sanidad y milagros, no. ¿Sabes qué hacían ellos? Predicaban la verdad y ya. Predicaban fieles a la doctrina cristiana y ya. Predicaban fieles, hermano, y la Biblia dice que diario se añadían personas a la iglesia del Señor Jesucristo. Ese es el poder de la palabra. Dice la Biblia que la fe viene por el oír. Yo pregunto, ¿la fe viene por los conciertos? El versículo dice: la fe viene por los milagros de sanidad, la fe viene por las campañas de milagros, la fe viene por invitados de otro país. No, hermano, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ese es el poder de la palabra. Salmo 119: lámpara es a mis pies tu palabra. El mismo Salmo dice: tú eres mi escondite y mi escudo, en tu palabra he puesto mi esperanza, dice el salmista. Mateo 4:4, cuando Jesús le contesta al diablo y le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de todos los eventos que hagan los apóstoles. No
No dice así el versículo, dice sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es la palabra la que da fe, es la palabra la que confronta nuestro pecado, es la palabra la que nos da vida, y lo más importante, según las palabras de Jesús, en ella encontramos la vida eterna. Gloria al que vive, hermanos. Gloria a Dios. Si tú quieres hacer una fiesta por un cumpleaños o festejar a los niños en abril, está bien, hermano, vístete de payaso, haz conciertos, haz eventos para divertir a las personas, pero no te confundas, no conviertas eso en un método evangelístico, creyendo que con músicos talentosos y payasos chistosos la gente va a entregar su vida a Cristo, porque no funciona así. Lo único que quebranta el corazón, lo único que penetra hasta lo más profundo del alma, es la palabra de Dios. No hay talento humano. No estoy en contra de los hermanos que se visten de payasitos, son muy bonitos, sabemos que hacen, tienen mucho talento, mucho menos de los músicos. Gloria a Dios por toda esa, ahorita hay mucha juventud que tiene un talento para la música increíble de parte de Dios. Yo no estoy en contra de eso. Yo estoy en contra de que quieran usar esos talentos para suplir el poder de la palabra de Dios. La iglesia ya no confía en el poder de la predicación, confía más en toda esta clase de cosas, y ahí es donde está el error. Y número 5, hermano, con este termino. Volver a la senda antigua es volver a sentir pasión por la verdad. Mis hermanos, la base bíblica que leímos, dice el Señor, paraos en los caminos. Es decir, detente un momento, detente de por dónde vas, busca el buen camino, busca la verdad. En una ocasión, hermano, yo quise sacarme una duda que tenía y comencé a preguntarle a varias personas el por qué se congregaban donde se estaban congregando, de diferentes iglesias. Quise hacer este tipo de experimento y las respuestas que yo recibí me entristecieron mucho, porque muchos decían, es que es la que me queda más cerca. O ay, es que yo voy ahí porque es que aquí venía mi mamá y mi papá. O ay, es que yo voy a esa iglesia porque el pastor pues es muy amigo mío. O ay, es que yo voy ahí porque pues yo ahí he ido siempre y no conozco otra. Nadie, hermano, nadie me dijo que se congregaba ahí porque ahí se predicaba la verdad. Nadie. Y después mi segunda pregunta fue, hermano, ¿y en esa iglesia se predica la verdad? Y las respuestas que recibí, algunos ejemplos son estos. No sé, espero que sí. Otro me dijo, no sé, el pastor o predicador ni le entiendo, pero es que yo lo quiero mucho, hermano. Otro me contestó, pues se me hace que sí. Y se me hace que sí, está bonito. Otro de plano fue más honesto y me dijo, la verdad no, hermano, pero pues yo ya tengo mucho tiempo ahí, ya para qué me muevo, hombre, ya para qué. Aunque la verdad ni me gustan las predicaciones. Y me dolió ver, hermano, me dolió ver que en la iglesia sí hay amistad, hay gusto, hay comodidad, hay compañerismo, pero no hay amor ni pasión por la verdad. ¿Me prendes la música? Hermano, con esto quiero terminar y le pido al Espíritu Santo que nos ayude a reflexionar en lo que he enseñado en esta tarde. Hermano, pon atención en esto último, ya con esto termino. La mejor forma de enseñarte, iglesia, lo que significa volver a la senda antigua es esta: volver a la verdad de la Biblia. Porque buscar apasionadamente la verdad, tomar este libro, que este por sí solo es un libro, es pasta, es papel, pero cuando tú le metes corazón a la búsqueda de la verdad, buscar apasionadamente la verdad del Evangelio, es exactamente lo mismo que buscar apasionadamente a Jesús. Hoy las personas buscan la iglesia más popular, donde les ofrezcan liderazgos, donde haya más comodidad, mejor tecnología, donde haya entretenimiento para los niños o para los jóvenes para que no se nos aburran, y han perdido esta búsqueda por la verdad. Han perdido el interés de conocer la palabra de Dios y por lo tanto de conocer a Dios mismo. La iglesia, mi hermano, es triste decirlo, pero está perdiendo el rumbo. Y por eso ya hay pastoras
Ya ahorita ya hay personas que se creen apóstoles, que se creen profetas por todos lados. Estamos viviendo un tiempo donde las iglesias ya parecen discotecas, que han sido llevados por la moda, tiempos donde hay falsos maestros por todos lados, líderes interesados en sacar dinero o fama usando el evangelio. Pero tú no, camino de fe, tú no. Tú debes de pararte y buscar el camino verdadero. El Señor te está diciendo, párate. Y es válido a veces, hermano. Es válido a veces cuando el Señor te dice, hey, detente. Verifica que vas por el buen camino. Verifica, revisa, vuélvete al buen camino. Camino de fe, tú debes de pararte a buscar el camino verdadero. La senda antigua. Así le podemos llamar también a esta iglesia si tú quieres. Se llama camino de fe. Pero es lo mismo que la senda antigua. ¿Sabes por qué Jeremías dijo de parte de Dios que los que vayan por el buen camino hayan descanso para sus almas? Porque miles, hermano, miles de personas han hallado dinero, fama, reconocimiento, toda clase de cosas torciendo el evangelio. Y han hallado cosas que le gusta a su carne, a sus pasiones, a sus deseos mundanos. Pero solo el camino correcto, solamente la senda antigua, o dicho de otra forma, solo Cristo puede dar descanso a tu alma. Solo en Cristo hay paz. Solo en Cristo hay palabra de vida eterna. Hermano, que no te importe si otra iglesia está llenísima de gente, si está gigante de tamaño y con la mejor tecnología. En la vida cristiana lo que importa es ser fiel a Dios y a la hermosa y pura doctrina que nos dejó en su palabra. Este es un grito desesperado de Dios a su iglesia, diciéndole: vuelve a la senda antigua, olvida la moda, olvida ahorita lo moderno, olvida las tácticas que se han inventado las personas para atraer gente. La senda antigua, lo que cambia es la palabra, lo que transforma es la palabra. Lo que tenemos que hacer en una iglesia, hermanos, no es pasárnosla bonito, pasándola suave ni divertirnos. Lo que se hace en una iglesia es adorar en espíritu y en verdad. Ponte de pie, hermano, para terminar. Y es un gusto enorme para mí. Es un gusto enorme para mí que personas que me conocieron cuando yo tuve 15, 20 años y hoy me ven y no me reconocen. Y yo lo único que puedo decir, no soy yo, es que es Cristo que vive en mí. No soy yo, es que me apasioné por el evangelio y Cristo me cambió. Por eso me ves diferente. Por eso yo no hablo como antes. Por eso cambié mi vida. Por eso me empezó a ir bien en muchas áreas. Por eso estoy pleno, con problemas y situaciones y cosas que pasan y de repente atorones. Y sí, hermanos, es cosa del mundo, pasa. Pero feliz en Cristo, pleno con mi familia, con mi vida, con quien soy, o mejor dicho, con quien me hizo Dios ser. Yo ya no soy un payaso del mundo. Yo soy un hijo del Dios Altísimo. Y yo quiero que tú puedas decir lo mismo. Señor, yo soy tu hijo. Así como Israel decía: Señor, tú me escogiste a mí como tu pueblo. Hoy podemos decir: iglesia, tenemos esa bendición. Él nos ha elegido a nosotros. Y el Señor dice: tú no me elegiste a mí, yo te elegí a ti. De entre todas las tinieblas del mundo, hasta lo más bajo que has caído, hasta ahí se ha extendido la mano misericordiosa del Todopoderoso. Dios cambia vidas. Niños, jóvenes que nos acompañan, no entregues tu vida al mundo. El mundo te va a traicionar, te va a lastimar, te va a engañar. El mundo va a hacer con tu vida destrozos, va a lastimar tu corazón. Por eso es que ahorita hay tanto suicidio. Por eso es que ahorita hay jóvenes de 20, 19, 25 años que terminan quitándose la vida porque depositaron su esperanza en el mundo. Pero Dios nos ha dado una esperanza eterna. Jovencito que estás aquí en este domingo, no te traje yo, no te trajeron tus papás ni tus abuelos. Es Dios el que te trajo
en este domingo. Ahorita yo quiero orar por los jóvenes, por los niños que están aquí, porque ellos son los que deben de seguir la senda antigua. Pero a nosotros como papás, o los que son abuelos, nos toca marcar las huellas en esa senda, para que cuando nuestros hijos se detengan y se pongan a analizar cuál es el buen camino, sigan las huellas que dejaron sus padres. Esa es nuestra responsabilidad, papás. Luchar porque nuestros hijos entreguen su vida a Cristo y no al mundo, porque sean adictos a la oración y no a las drogas, porque se apasionen por buscar a Dios y no por las redes sociales. Gloria a Dios por nuestros jóvenes, por nuestros niños. Y te pido, camino de fe, que detengas tus pasos este domingo y hagas lo que el Señor ordenó a través de Jeremías. Busca la senda antigua. Dice el versículo: pregunten por las sendas antiguas. Y se vale decir: hermano Jorge, pastor, hermano, amigo, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para vivir en obediencia? ¿Cómo le hago para cumplir lo que hoy nos enseñaste? ¿Cómo le hago para decirle sí al Señor? ¿Cómo le hago para salirme del mundo enteramente y no estar tibio y entregarle completamente mi vida a Jesucristo? Eso es preguntar por las sendas antiguas. Y yo no te voy a dar una respuesta mía, Yo no te voy a decir lo que yo opino ni lo que yo pienso. Yo te voy a decir lo que el Señor nos ha dejado. No Jorge dice, el Señor dice: busca la senda antigua, camina por el buen camino, ¿y qué vas a encontrar? Descanso para tu alma. Cierra tus ojos, hermano, un momento, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta preciosa tarde, Señor, hoy te damos gracias, Señor, porque has hablado de una forma tan poderosa, Señor, que yo hoy quiero pedirte, quiero clamarte, Señor, que hagas cambios en los corazones de todos los que hoy estamos aquí presentes. Toca mentes y corazones, desde el más pequeño hasta el más grande. Toca mentes y corazones, cambia formas de pensar, enderézanos, Señor, por el buen camino, guíanos a la senda antigua para parecernos a esos primeros cristianos que dieron su vida por ti. A esos primeros cristianos que podían estar amenazados de muerte, pero ellos decían: no me importa, yo te sigo alabando, yo te sigo adorando, yo sigo siendo fiel a aquel que jamás me ha traicionado, aquel que jamás me ha abandonado, aquel que dio su vida por mí en la cruz del Calvario y que por ello hoy tengo vida eterna. Gracias, Padre misericordioso. Habla a tu pueblo, Señor. Aquí está una iglesia con el oído abierto, con los oídos espirituales receptivos a lo que tú quieres hablar, Señor, a lo que tu Santo Espíritu quiere ministrar en esta tarde. Te agradezco por este poderoso mensaje lleno de fe, de esperanza, porque sabemos que no siempre será así, pero hoy tus brazos están abiertos. Hoy tu amor de Padre está disponible para todos y cada uno de los que deseen encontrarse contigo y tener una reconciliación de Padre e Hijo. Hoy nos reconciliamos contigo, Señor. Pedimos perdón por nuestros errores, pedimos perdón por nuestras fallas, por nuestras ofensas. Pedimos perdón, Señor, porque a veces nos olvidamos de ti, pero aquí estamos, Señor, buscándote, clamándote, buscando de tu presencia. Gracias, Señor. Hermano, ¿quieres adorar a Dios conmigo? No tienes que ser un gran poeta. Solamente dile: Señor, eres santo, 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 Señor. Si no sabes qué decirle, cántale. Dile: Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Señor, sin ti no sé dónde estuviera. O ese canto que cantamos ahorita: eres todopoderoso, Señor. La única razón de mi adoración eres tú, Jesús. Eres tú y nadie más. Te pido, Señor, por la salud de todos y cada uno de los aquí presentes. Toca, ministra, sana, restaura, porque tú puedes hacerlo, Padre. Tú puedes, Señor, corregir cualquier problema de salud que estemos pasando. Problemas en nuestros huesos, en nuestros músculos, en nuestra piel,
en nuestro cerebro, en nuestro corazón, en cada organismo, en cada sistema que tenemos dentro de nosotros. Te pedimos que los sanes en el nombre de Jesús. Gracias, Padre maravilloso. Gracias, Señor.